Queridos hermanos y hermanas, las lecturas de este segundo domingo del tiempo ordinario nos invitan a reflexionar sobre nuestra respuesta a la llamada que Dios nos hace a vivir conforme a su voluntad, para glorificarle con todo nuestro ser, cuerpo y alma, ya que Dios quiere habitar en nosotros por medio de su Espíritu. En la primera lectura del libro de Samuel, el autor sagrado hace referencia a la vocación de este gran profeta, cuya misión estará ligada a la instauración de la monarquía en Israel. Samuel había sido engendrado por prodigio y misericordia de Dios, luego de que su madre Ana, hasta ese momento estéril, hubiese orado en el templo pidiendo al Señor que se acordara de su aflicción, prometiendo que le entregaría al hijo de sus entrañas por todos los días de su vida, siendo un nazir, un consagrado a Dios. El sacerdote Elí, que al principio pensó que estaba ebria, al conocer la razón de su súplica, intercede ante Dios para que le concediera lo que había pedido. Al nacer el pequeño Samuel, y luego de ser destetado, fue llevado por su madre al templo para cumplir la promesa de entregárselo a Dios y quedó bajo la tutela y cuidado del sacerdote Elí. Mientras Samuel descansaba cerca del arca de Dios, el Señor le llama por su nombre, a lo que responde: «Aquí estoy», acudiendo con presteza a la presencia del sacerdote Elí, pensando que era su mentor quien le llamaba. Hasta ese momento Samuel no conocía al Señor y no le había sido revelada la palabra de Dios. Extrañado por la situación, Elí invita al muchacho a acostarse de nuevo, pero el Señor vuelve a llamar a Samuel, y en 2 ocasiones más acude a la presencia de Elí, pensando que era él quien le llamaba. Entendiendo el sacerdote Elí que era el Señor quien llamaba a Samuel, le invita a acostarse de nuevo y que si volvía a escuchar esa llamada, respondiera sin vacilación: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Así sucede, y Samuel responde con prontitud a la llamada de Dios, de modo que a partir de ese momento el Señor estaba con él, mientras crecía en sabiduría, llevando a cabo su misión profética. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. El Salmo responsorial también nos ilustra sobre esta necesidad de corresponder a la voluntad del Señor, recordando que más que cualquier otro sacrificio u ofrenda, lo que más glorifica y alegra al Señor es la disposición de aceptar sus designios. «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». Este salmo no solo nos ayuda a entender la misión que encarna el Hijo de Dios al venir a este mundo, para llevar a cabo la ofrenda de su propia vida, conforme al designio salvífico de Dios, sino que nos mueve a corresponder de la misma manera a la voluntad del Altísimo en todas las circunstancias de nuestra vida. El Evangelio también nos presenta la llamada que Jesús hace a algunos de sus apóstoles. Juan el Bautista señala a 2 de sus discípulos que Jesús es el Cordero de Dios, es decir, aquel cuyo sacrificio obtendría la redención del pueblo de Israel. Ellos siguieron al Maestro y al verles, les pregunta: «¿Qué buscáis?», a lo que responden: «Maestro, ¿dónde vives?». Es decir, expresan su deseo de compartir su vida con él, a lo que Jesús replica: «Venid y lo veréis». Fueron y se quedaron con él. Serían como las 4 de la tarde al caer ya el día. Uno de ellos era el apóstol Andrés, y al encontrarse con su hermano Simón le dice: «Hemos encontrado al Mesías». Y llevándolo a la presencia del Maestro, Jesús se le queda mirando y le dice: «Tú eres Simón, pero te llamarás Kefas», que se traduce por Pedro. Reflexionando sobre estos relatos vocacionales, podemos encontrar varias similitudes. En primer lugar, el papel que cumple el sacerdote Elí y Juan el Bautista es fundamental: discernir sobre las inquietudes que derivan del llamado de Dios. Elí indica a Samuel la forma de corresponder al llamado del Señor, y Juan el Bautista guía a sus discípulos para que puedan encontrarse cara a cara con el Mesías, dando respuesta a su necesidad de salvación. La Iglesia, a través de sus ministros y agentes de pastoral, cumplen esta delicada misión de discernir lo que es conforme a Dios, para allanar el camino del encuentro con Cristo y alejar a las almas de múltiples tentaciones que pueden hacerse presentes en el camino de nuestra adhesión de corazón a los planes de Dios. Es fundamental comprender que esta obediencia de fe es necesaria para impedir las falacias del enemigo de nuestras almas, porque el que obedece nunca se equivoca. Percibimos también la necesaria prontitud de la respuesta a la llamada de Dios para que no existan condicionamientos ni dilaciones que impidan reconocer el camino hacia Dios. Samuel responde con presteza, y los discípulos de Juan empiezan a seguir al Maestro hasta que logran establecer una convivencia con él.
Seguir a Jesús significa, por tanto, no anteponer nada a esta adhesión de corazón a su palabra y estar dispuestos a vencer cualquier obstáculo que impida la realización de su voluntad en nuestras vidas. Para los discípulos de Juan, la búsqueda del sentido de la vida culmina precisamente en este encuentro con el Maestro, y aunque sea al final de la jornada, es decir, en el ocaso de la vida, nunca es tarde para reconocer nuestra verdadera identidad y el alcance de nuestra misión en esta tierra. Eso es precisamente lo que acontece en la vida de Simón Pedro, el hermano de Andrés, que tras el encuentro con Cristo reconoce para qué ha sido llamado. Simón será la piedra sobre la cual se edificará la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, depositaria de los bienes de la salvación que Cristo ofrece a toda la humanidad. Respecto a la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, queda de manifiesto que la llamada de Dios abarca la totalidad de nuestro ser, cuerpo y alma. La salvación que Cristo ofrece penetra hondamente la realidad de nuestros propios cuerpos, revestidos de una enorme dignidad por la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María. Revestido de nuestra humanidad y de nuestra corporeidad, Cristo confiere a nuestros cuerpos la capacidad de ser partícipes de la vida de Dios por medio del Espíritu, por lo que San Pablo advierte que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, morada de Dios, de tal forma que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que, dando la vida por nosotros, a caro precio ha comprado la dignidad de todo nuestro ser, alma y cuerpo. Por eso el cuerpo no puede estar desligado del alma y ser considerado sin más un instrumento de satisfacción para saciar nuestros intereses egoístas. San Pablo condena la práctica de la fornicación, que consiste en considerar la sexualidad como una mera práctica externa, desligada del amor y de la entrega personal, que desvirtúa y mancilla la dignidad de la que ha sido revestido nuestro cuerpo. La sexualidad en sí misma no es considerada un mal, sino la expresión a través del lenguaje del cuerpo, de la entrega y el compromiso de dos personas que se aman, conformando entre ellas una comunión de vida y amor, siguiendo el modelo de la entrega de Cristo por su Iglesia. Desvirtuar este sentido profundo que entraña la sexualidad y dejarse atrapar por la búsqueda desenfrenada de placer, sin más miramientos que los relacionados con nuestra propia satisfacción egoísta, significa instrumentalizar a los demás para alcanzar una felicidad que sería efímera y que no logra llenar las expectativas más hondas de nuestro interior. Que el Señor nos conceda la gracia de corresponder a su llamada a la santidad de vida, que sepamos seguir los pasos del Maestro, modelo auténtico de toda humanidad redimida en el amor, para que con todo nuestro ser, alma y cuerpo, podamos alegrar y glorificar a Dios con nuestras vidas, siendo partícipes de su amor infinito que lo plenifica todo. Que la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, interceda por nosotros y nos alcance esta gracia. Que Dios os bendiga.